A menudo nos preguntamos cómo era la sociedad previa a la llegada de Perón al gobierno y del 17 de octubre. En realidad era una sociedad que estaba caracterizada por una flagrante desigualdad. No solo desigualdad, sino que era una desigualdad hiriente, una desigualdad que marcaba su estigma. Los sectores trabajadores vivían en condiciones realmente deplorables e incluso había algunos que ni siquiera tenían hogar y estaban obligados a vagar por la pampa tratando de conseguir algún tipo de empleo ocasional. No había leyes de defensa del trabajo, no había mediación del Estado. Para los trabajadores, cualquier protesta significaba represión, tal como se ha vivido en los años del gobierno radical de Irigoyen en los talleres Bacena o luego en la Patagonia. El Estado operaba sistemáticamente en beneficio de la patronal, movilizaba todos sus recursos de violencia y los pobres vivían al margen de la vivienda, de la salud, de la educación, básicamente como parias, en condiciones peores que los animales. Por esta razón es que el peronismo siempre hizo hincapié en este ayer y hoy, en la diferencia entre ese pasado donde los trabajadores y donde los sectores populares eran estigmatizados y el presente donde efectivamente la dignidad humana empezó a caracterizar a los trabajadores y a la sociedad argentina. A partir de la Revolución de 1943, la Argentina empezó a cambiar y también la situación de los trabajadores. Los sindicatos que antes habían estado sistemáticamente en la oposición a un Estado dominado por la oligarquía, empezaron a cambiar, no tanto por voluntad propia, sino más bien por necesidad, a partir de los nuevos cambios que se empezaron a implementar desde la dirección, luego departamento, luego secretaría, luego Ministerio de Trabajo, dirigido por el coronel primero y más tarde general Juan Domingo Perón. Hubo más de 120 decretos y normas que empezaron a regular la actividad laboral, que garantizaron el descanso del fin de semana, los accidentes de trabajo, la protección de la mujer embarazada. Naturalmente el Estado intervino en el campo a través del Estatuto del Peón Rural y se fueron incrementando las mejoras en las condiciones de trabajo, en los niveles de ingreso, hasta finalmente derivar en el sueldo anual complementario. Pero efectivamente vamos a ver que los cambios fueron sustanciales con la mira de parte ya enunciada por el general Perón, no solo de que los pobres fueran todos los días un poquito más felices, sino también fundamentalmente de un reparto del 50% del Producto Bruto para los trabajadores y un 50% para los empresarios. Perón, con mucha inteligencia, señaló que la otra alternativa era profundizar la división en la sociedad argentina, la confrontación, y que habría un riesgo de que el comunismo pudiera llegar al gobierno y de ese modo expropiaría el total de los bienes de las clases acomodadas. En realidad estábamos muy lejos de esto, pero de todas maneras Perón supo con inteligencia negociar, convencer, seducir finalmente también al empresariado nacional e impulsar cambios drásticos que permitieron que tanto los sindicatos que al principio lo miraban con desconfianza, como los trabajadores que imaginaron y que empezaron a vivir una Argentina como jamás habían soñado, se pusieran de su lado. El nuevo 17 de octubre nos impone un desafío como sociedad. Durante mucho tiempo el 17 de octubre fue olvidado, incluso por gobiernos que se decían peronistas. Prácticamente no se había celebrado, era una fecha ajena. Y hoy en día vamos a ver que hay una serie de festejos, de celebraciones, que lo que está marcando es la necesidad de reivindicar el espíritu del 17 de octubre y tratar también de evitar que las condiciones nefastas en que vivía la mayoría de la sociedad argentina antes de 1943 puedan repetirse. Hemos visto una declinación fabulosa de la calidad de vida, de los niveles de ingreso de nuestra sociedad y realmente el endeudamiento altísimo nos presenta un futuro más que preocupante. En buena medida las condiciones son casi tan graves o en términos financieros mucho peores de aquel momento en el cual surge el liderazgo de Perón y no a este camino que intentan imponer aquellos que en términos de Perón podrían considerarse como
nostálgicos del 43.